Saludos a todos. Miren, amigos del canal, toda esta ayuda que ha enviado Estados Unidos a Ucrania, ¿acaso ha garantizado un triunfo contra Rusia? ¿Quién en el Congreso de los Estados Unidos ha hecho las cuentas de exactamente cuánto dinero en ayudas, tanto en dinero como ayudas militares, se necesitan para vencer a Rusia? Porque la consigna de Biden es la de continuar esta guerra, porque esta guerra no consiste solamente en apoyar a Ucrania, sino que consiste, amigo del canal, en luchar para proteger a Europa, para proteger los principios en los que cree la organización de la OTAN. Esa es la posición de Biden hasta el momento. Pero es que Biden tiene un problema. Tiene el problema de que el consenso en su país con respecto a continuar ayudando a la Ucrania ha empezado a disminuir. Tiene el problema de que ya viene el invierno tanto en su país como en Europa. Y tiene un gravísimo problema que ya se le acerca ahora el 8 de noviembre, que son estas elecciones de midterm, en la que muy posiblemente van a ganar más puestos, nuevos puestos en el Congreso, en el Senado y la Cámara, los republicanos. Y él sabe y lo tiene muy claro cuál es la posición de los republicanos al respecto. Hoy en día tiene un problema todavía adicional, que es como un grupo de 30 congresistas de su mismo partido están planteándole al presidente Biden de que ya es hora de buscar, mientras se apoya a Ucrania, una vía diplomática. Vía diplomática que tajantemente el presidente Biden responde diciendo que este es un problema que debe decidir solamente Ucrania y que Estados Unidos no tiene velas en este asunto. Qué tan raro. Todas estas ayudas en miles de millones de dólares. ¿Cómo ha intervenido indirectamente Estados Unidos en esta guerra? Y ahora se quieren lavar las manos diciendo de que este asunto lo tiene que resolver Ucrania. Pues desde el comienzo de la guerra, sin la ayuda de Estados Unidos, la situación hoy en día sería diferente. Pero claro, lo que quieren decir es que Estados Unidos, dice Biden, Estados Unidos no puede permitir o aceptar de que Rusia se apodere de estas 4 regiones recientemente anexadas. Porque si eso se permite, en este momento, Vladimir Putin va a querer todavía más territorio. Y yo me pregunto, ¿acaso si continúa la guerra, esto significa de que Vladimir Putin de pronto no tome control de más territorio? No, no hay una respuesta lógica porque puede, y como se ha visto con estos ataques de los últimos días contra otras posiciones en Ucrania, podría fácilmente Rusia tomar control de otros territorios en Ucrania, como también podría tomar control total de Odessa para apoderarse del control del Mar Negro. Pero Biden quiere vender la idea a su pueblo de que él no está interviniendo en esta guerra. Cuando esos miles de millones de dólares, el pueblo de los Estados Unidos ha visto cómo se han firmado estos cheques y cómo la economía en los Estados Unidos está colapsando, la inflación está subiendo, cómo hay esta incertidumbre sobre el tema de los precios del petróleo, que baja pero sigue subiendo, y cómo sus amigos en Europa ya están preocupados porque esta posición adoptada por Biden, esta promesa de que les iba a ayudar con el gas licuado, realmente no ocurrió. Hoy en día, ¿de qué han servido estos 18 billones de dólares que ha enviado Estados Unidos a Ucrania? Pues que hayamos visto, no solamente los amigos de este canal, sino la audiencia mundial, es una tierra arrasada en Ucrania, más de 13 millones de habitantes, perdón, que han tenido que
salir del país o que se han desplazado internamente también por un porcentaje de esta cantidad de personas. Pérdidas en los sistemas de energía eléctrica, posibilidad de que no haya agua potable en muchas regiones del país, pérdidas para las empresas, la posibilidad de que empresas fuera del país que están enviando electricidad ya tengan que disminuir el flujo por el problema de los atentados, de los ataques de Rusia en Ucrania, que crean estos altibajos que podrían afectar a los sistemas eléctricos en los países europeos. Esto para muchos republicanos que posiblemente van a ser elegidos el 8 de noviembre, ellos empiezan a cuestionar asuntos como, hombre, este dinero en qué se está usando, esto parece lavado de activos. Estas armas están cayendo en manos de quién y por qué no hay una actuaría, por qué no hay unos inventarios, una facturación. Todo esto viene en camino con la llegada de los republicanos a tomar control de ambas cámaras en los Estados Unidos. Y mientras tanto, Nancy Pelosi, que viajó recientemente a Taiwán, que se esperaba un ataque de los chinos, ¿se acuerdan? Hoy en día dice que a pesar de que ganan los republicanos, ella asegura de que las ayudas a Ucrania van a continuar en igual cantidad de dinero y de ayudas militares. Pero ella siempre emite estos conceptos garantizando cosas que no se pueden cumplir, hay que esperar los resultados. Lo que sí han dicho los republicanos es que estos giros de cheques en blanco van a cesar, de que este sistema de ayudas a Ucrania hay que estudiar realmente de qué han servido. Porque todo esto partió de la base de que Rusia tenía un techo en cuanto a la cantidad de dinero que podían utilizar en la guerra, y esto se ha demostrado que este techo no existe. Hoy en día Rusia se muestra ante el mundo como un país con unos recursos prácticamente ilimitados. Rusia, un país con tantas sanciones, demuestra que su economía no ha colapsado. Mientras tanto, imágenes como estas son las que vemos en Ucrania todos los días, sobre todo en las regiones donde hay más conflicto. Este hombre, Shoigu, parece que Occidente no le quiere escuchar sus propuestas, parece que no se quieren acercar a dialogar con él. Hoy en día, Rusia solamente atiende una negociación o atendería una negociación con los Estados Unidos. Biden dice que si se sienta a la mesa a negociar con los rusos, debe ser en compañía de los ucranianos, pero la posición de Zelensky es que él nunca permitiría una negociación mientras esté el presidente Vladimir Putin a cargo del ejecutivo de su país. Esto que podría ocurrir en Ucrania, en la planta de Zaporizhia, es algo que le ha recordado a la humanidad lo que podría ocurrir en caso de un ataque a una planta nuclear o un ataque con un arma nuclear. Este hombre Grossi, quien ha estado muy famoso como el doctor Gucci en los últimos días, no ha solucionado el problema. El problema necesita una solución. Este hombre ha hecho hasta lo imposible por negociar. Lo vimos a fines del año pasado, cuando él decía que la copa se le había rebasado y no quisieron negociar. Hoy en día, este hombre está pendiente y listo a que aparezca una fórmula de conciliación. Estos 30 congresistas que aparecieron en el día de hoy con esta propuesta de negociar, nuevamente muestran un camino que Ucrania se ha mostrado reacia a estudiar este tema, y es el tema de negociar el tema de los territorios anexados, incluyendo a Crimea. Si alguien de Ucrania me escucha haciendo este planteamiento, obviamente van a estar en desacuerdo. ¿Cómo este hombre
piensa que nosotros vamos a entregar parte de nuestro territorio? ¿Será que él es acaso capaz de negociar parte de su casa donde vive, su habitación, la sala, el comedor? Hombre, lo que pasa es que si analizamos hasta el día de hoy, hay un porcentaje de devastación en territorio ucraniano. Hay un porcentaje de desplazamiento y un porcentaje de pérdidas de vidas humanas. Sobre todo también el área industrial y comercial han tenido pérdidas, como los exportadores de grano también van a tener, porque este acuerdo que se firmó en Estambul parece que no está funcionando por muchas razones. Con base en todo lo dicho, hay que evaluar que no es lo mismo que vengan aquí a expropiarme de parte del lugar donde yo vivo que el tema de Ucrania. Como se ha visto desde el comienzo de la guerra, la confrontación ha continuado escalando y Ucrania en casi 8 meses de esta contienda no ha demostrado al mundo su capacidad en retomar control de Crimea ni de estos territorios recientemente anexados por Rusia. Lo que sí vemos a futuro cercano es que está bajando la temperatura, Ucrania se está quedando sin energía, sin luz, y mientras tanto los grupos halcones de Ucrania continúan con una perspectiva de escalamiento y sobre todo el aumento de estas incursiones de tipo guerrilla que están eh, logrando destrucción en el sistema energético del país, incremento de pérdida de vidas humanas, destrucción de la logística, de la infraestructura. Y esto no plantea alguna solución al tema de esta guerra. Es ahora cuando finalmente aparecen estos 30 congresistas a jalarle las orejas a Biden a que piense, a que recapacite, a que no continúe lavándose las manos y a que se estudie la posibilidad, que creo que es algo que deben estar dialogando también Shoigu y el secretario de Defensa Lloyd Austin de los Estados Unidos, no solamente por la aparición de esta posibilidad de esta bomba sucia, sino también porque es una realidad que estas elecciones de midterm en los Estados Unidos van a modificar en cierto modo ese flujo que espera Zelensky, que sea un flujo robusto hacia el infinito, porque como decía el pasado presidente y como muchos en su país siguen pensando en el tema de America First, que primero hay que pensar en los Estados Unidos. Esta guerra está olvidándose prácticamente del pueblo de los Estados Unidos y está creando gravísimos problemas en otros países del mundo, incluyendo Colombia, desde donde les hablo. Así que muy posiblemente, a medida que se acercan estas elecciones del 8 de noviembre, se va a empezar a contemplar la posibilidad de ir allá a esa mesa larga de color blanco del presidente de Rusia y de plantear la posibilidad de negociación. Parece que con esta cantidad de ayudas que envía Estados Unidos a Ucrania, Ucrania debería ser el estado 51 de los Estados Unidos para que los ucranianos empiecen a pagar impuestos. Esta posibilidad de utilizar la diplomacia como una alternativa para el cese al fuego, porque ya lo que ven estos congresistas en los Estados Unidos es que ese constante intervención de los Estados Unidos en esta guerra va a acercar al mismo pueblo de los Estados Unidos a una posibilidad de un ataque nuclear, algo que creo que la mayoría de los habitantes de Estados Unidos estarían en contra de que el presidente de su país lleve esta situación hacia esa posibilidad. Ya finalmente, al comienzo ya casi de los 8 meses de esta guerra, se plantea una vez más otra posibilidad, otra vía, para crear un cese a este fuego que a nadie está ayudando, y eso
es la tendencia de las últimas horas. Amigos del canal, muchas gracias por participar y los espero en el día de mañana. Muchas gracias a todos. Felicidades.